intentan llegar a la presidencia municipal de Puebla. Proponen en la planilla, si bien es cierto como suplente, a una mujer. En algunos momentos hemos sido antisistema. ¿Cuál es su objetivo central? Es la organización de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Por qué rompes con el PRI? ¿Por qué rompes con el PAN? ¿Por qué rompes con el PRD? ¿O por qué estás con Morena? Hoy la pluralidad política también es parte de esta nueva dinámica. Los compañeros optan por relaciones políticas con actores políticos de diferentes partidos. El PRD me invita a ser candidato cuando Marta Erika fue la candidata a gobernadora, y esperamos nosotros que este movimiento que estamos llevando a cabo a estos niveles genere un antecedente de que las empresas, por muy poderosas que pudieran ser, no pueden o no deben entrometerse en la vida de los trabajadores, en la vida sindical. Y creo que eso es lo que poco a poco hemos ido logrando, porque legalmente hemos ganado todas. Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Hoy me siento muy a gusto de la entrevista que voy a hacer porque, además de todo, hemos caminado parte de la vida en varios asuntos. Me refiero al maestro René Sánchez Juárez. René es licenciado en Ciencias Políticas por la UPAEP. Es además maestro, tiene la maestría en Ciencias Políticas por mi UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y tiene entre sus cosas más importantes pues ser el secretario general nada más y nada menos que de la FROC, hoy FROC con labor. Ya platicaremos de los temas. Ha sido 2 veces diputado local, 1 vez diputado federal. Creo que le queda pendiente por ahí el ser senador. Y a lo mejor nos da la sorpresa. Pero bueno, entremos en materia. Me llama la atención por qué la FROC pierde primero la relación CROC. Platícanos de ese asunto, que le tocó más bien a tu padre que a ti, pero has de verlo vivido en familia el tema. Sí, bueno, pues antes que nada, Paco, muchas gracias por compartir este espacio con la gente que hoy nos hace favor de estar viéndonos en esta transmisión. Y pues sí, la FROC, creo, como originalmente inició su historia, nace precisamente en el año de 1935, nace la FROC. Y una de las características interesantes de esa historia del surgimiento, del nacimiento de la FROC de Puebla, es que dentro de los líderes fundadores se encontraban figuras como Manuel Rivera Anaya, Filomeno Escamilla, que también fue un personaje, y don Blas Chumacero Sánchez. ¿Pertenecía a la FROC? Él fue fundador de la FROC junto con Rivera Anaya y Filomeno Escamilla, y posteriormente don Blas forma la FTP y la CTM a nivel nacional. Y nosotros en el caso de la FROC de Puebla, junto con otras federaciones de diferentes estados, en el 52, en 1952, dan vida a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC. Y desde el 52 venimos desarrollándonos como FROC-CROC. Y así hasta el año 2020, en donde decidimos crear una nueva confederación. Estas federaciones que le dieron origen a la CROC en el 52, en el 2020 conformamos el Consejo Nacional Laboral, que es ahora el organismo nacional que nos representa, que nos aglutina, el CONLABOR. Y bueno, es resultado de cómo veníamos nosotros observando los cambios que se iban a dar derivado de la reforma laboral, que desde 2019 inicia todo este proceso de cambio. Nosotros ya estábamos visualizando de que era un momento de coyuntura importante para pues darle una nueva vida, una nueva forma al trabajo sindical que veníamos realizando en los diferentes estados, y donde
no nos sentíamos ya representados por la dirigencia nacional de la CROC y decidimos conformar esta nueva confederación, y en el 2020 se nos otorga la toma de nota como Consejo Nacional Laboral. La historia pues empieza de esta decisión, empieza cuando fallece Juárez Blancas. Don Alberto Juárez Blancas, que durante muchos años fue el que le dio a la CROC un impulso desde los 80s. Alberto Juárez Blancas le da un impulso a la CROC y la convierte en la segunda central obrera más importante después de la CTM, incluso con historias muy interesantes de cómo se enfrentó a Fidel Velázquez, cómo tenían enfrentamientos a nivel nacional como organizaciones, la CTM y la CROC. Y bueno, pues lamentablemente don Alberto fallece, y en esa situación es como empiezan pues esta serie de rupturas, de confrontaciones al interior de la Confederación, y quien asume la representación de la CROC pues empieza a generar estas rupturas o estas disidencias, y Puebla es el primer estado que se separa de la CROC, precisamente pues ya viendo cómo pues la CROC ya con Isaías González pues definitivamente no iba a mantener el trabajo y la presencia que Juárez Blancas le había dado, y de ahí pues otras federaciones en donde también hubo intentos de parte del grupo de Isaías de vulnerar la autonomía de esos estados como Nuevo León, como Jalisco, como Veracruz. Pues eso lleva a que otras federaciones también se sumen a este movimiento, y pues esa fuerza que la CROC tuvo en su momento ahora está representada por el Consejo Nacional Laboral. ¿Y por qué tener un nuevo apellido con labor? Precisamente porque, como te comentaba, enfrentamos esta nueva realidad, esta nueva relación política y sindical y económica a nivel nacional y a nivel internacional. No queremos o no quisimos que se nos siguiera catalogando como este sindicalismo corporativista que durante más de 70 años nos llevó a una relación política con el partido hegemónico que era el PRI, y al cual pertenecimos como central, y en lo personal, en lo individual, muchos de nosotros fuimos postulados por el PRI a cargos de elección popular. Y bueno, ya esa etapa, el PRI ya no era lo mismo. O sea, el PRI también en ese sentido fue perdiendo su esencia y ideológicamente se perdió, y es como nosotros enfrentamos esta nueva realidad global también. Hoy el mundo global pues, nos lleva a entender que pues, los sindicatos tenemos que actualizarnos, tenemos que estar más informados respecto de lo que son las nuevas tendencias en materia económica, en cómo se dan las relaciones entre los países, en cómo las mismas empresas empiezan a tener una nueva integración a nivel global, y eso es lo que nos anima a construir esta nueva opción sindical que es el Consejo Nacional Laboral. Este Consejo Nacional Laboral, ¿cuál es su objetivo central? Pues el objetivo central es la organización de los trabajadores y de las trabajadoras. Esa es nuestra esencia. Este consejo surge para dar voz a las trabajadoras y a los trabajadores en esta nueva etapa de la vida social y de la vida económica del país. Y ante la oportunidad también de poder contribuir en las políticas públicas, en las políticas que el Estado mexicano o que los gobiernos puedan impulsar en materia laboral, que ese es uno de los temas muy interesantes, porque hoy en México pues, nosotros nos damos cuenta de que tenemos que construir una política laboral que no está todavía definida, porque esa es la parte que está pendiente de cómo construir una política laboral en donde incluso no estamos hablando solamente del tema de los sindicatos, sino también de las relaciones con los empleadores, con las empresas. Otra de las características de Conlabor es de que somos un sindicalismo cooperativo, abierto a una relación de respeto, a una relación productiva con los empleadores, con las empresas, ¿no? Y eso también nos ha dado pues cierto reconocimiento, porque
tenemos muy buenas relaciones con las cámaras empresariales y la otra parte es de que pues estamos teniendo hoy ya también una mayor participación a nivel internacional, porque al final de cuentas pues, la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores también es una lucha que se da a nivel mundial, a nivel global. Entonces esas son dos de las características que hoy el Conlabor tiene, creo, como una opción sindical. Déjame ir un poquito hacia atrás. Me llama mucho la atención que allá por los años de recién fundado el sindicato, la FROC, intentan llegar a la presidencia municipal de Puebla. Y entre las cosas que me resalta en la cabeza es precisamente que proponen en la planilla, si bien es cierto como suplente, a una mujer, adelantándose a la época. Cuéntame, ¿qué sabes de eso? Pues la historia de la FROC en Puebla es interesante porque en estos momentos históricos se pudo observar cómo el movimiento sindical tenía una presencia política importante. Y eso lleva a que por primera vez los sindicatos formen un cabildo obrero y busquen la representación del municipio de Puebla, de la presencia municipal. Otra parte importante es, por ejemplo, líderes como Manuel Rivera Anaya fueron perseguidos de Maximino Ávila Camacho. Bueno, entonces la FROC, a veces yo lo veo como que en algunos momentos hemos sido antisistema. Y eso pues le da un valor histórico también a la historia al trabajo de la organización, porque independientemente de las militancias partidistas, ¿no? Creo que la FROC ha sabido entender los momentos políticos de coyuntura y eso pues le da una personalidad particular como organización sindical. Aquí Araceli Yáñez, que era escritora, si no mal recuerdo, es la propuesta, e incluso trata que se desconozca la elección en este sentido. Al final de cuentas se impone Maximino, estamos hablando Maximino Ávila Camacho, no estamos hablando de cualquier cosa, pero ustedes como sindicato se meten a la acción política porque el propio general Lázaro Cárdenas había empujado en ese sentido a los obreros en el aspecto de decirles, oigan, éntrenle, pero no se sientan los meros de la política, sino éntrenle, participen, y esta es una de las razones por la que ustedes entran al quite ahí. Sí, ahí también esa parte de cómo a nivel nacional en ese momento ya la CROC empieza a tener participación, tiene que ver con también los cambios del régimen político, como la llegada de Lázaro Cárdenas, la ruptura con el PRI originario, ¿no? Y darle al PRI, al PNR, al PRM, darles esa nueva función de abrirse a los grandes sectores de la sociedad, que fueron siempre el pilar del PRI, el sector obrero, el sector campesino y el sector popular, independientemente de las políticas de nacionalización que impulsó el presidente Lázaro Cárdenas. Pero sin duda esas políticas de nacionalización de los bienes de la nación lleva también a que haya una mayor participación de estos grandes sectores, del sector obrero y del sector campesino y las clases medias, que era lo que representaba el sector popular del PRI en su momento, una clase media emergente. Ahí incluso a la FROC, en ese momento sí estaban unidos, los acusan de ser marxistas, sus adversarios. Ese es el tema que sacan a la luz pública por parte de Maximino y toda la línea dura del PRI en ese momento, ¿no? Todavía no había PRI en ese momento, era el Partido Nacional Revolucionario todavía. PNR, sí.
porque tenemos que ser congruentes con la historia. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Es cierto, la FROC ha estado metido en la política, no solo del estado de Puebla, del estado de Veracruz, de otros estados, ha participado, ha intentado incluso llegar a la gobernatura. No, no es un sindicato que olvide la cuestión social, la cuestión política. ¿Sigue siendo así la FROC con labor? Bueno, lo que cambian son los escenarios y las épocas, pero lo que se mantiene es la esencia de ese tipo de actividad. Hoy tú puedes ver en cada entidad federativa, las federaciones tienen relaciones políticas con partidos, con gobernantes, que son acordes a la realidad que se vive en cada entidad. Ya no es un corporativismo donde había una política nacional y donde se imponía una línea política, es decir, decían, somos del PRI, estamos en el PRI, bien o mal, ahí vamos a seguir. Y hoy no, hoy la pluralidad política también es parte de esta nueva dinámica. Los compañeros optan por relaciones políticas con actores políticos de diferentes partidos. Entonces eso también nutre mucho la vida interna democrática, plural de una organización sindical y rompe con ese esquema corporativista. Claro, hay compañeras y compañeros que siguen estando en el PRI, no pasa nada, ¿no? Pero ya en general, pues hoy militan o no militan, pero se relacionan con partidos diferentes, tanto con Morena como con el Verde, como con el Movimiento Ciudadano, ¿no? Dependiendo de la situación específica de cada entidad, y antes eso pues no lo veías. Aquí en Puebla he visto a una FROC priista redomado, literalmente, incluso en competencia franca con otros partidos políticos de oposición al partido hegemónico. Después los veo ser panistas, luego perredistas y ahora morenistas. ¿Por qué rompes con el PRI? ¿Por qué rompes con el PAN? ¿Por qué rompes con el PRD? ¿Por qué rompes o por qué estás con Morena? Pues lo que nos ha enseñado el tiempo y lo que hemos vivido durante toda esta etapa es de que hoy la política no se puede hacer con filias o con fobias. O sea, tenemos que ser en ese sentido más proactivos en la actividad política, dependiendo de las condiciones en las que se desarrollan las actividades en cada proceso, en cada momento. Las motivaciones pueden ser diferentes. Lo importante, como nosotros decimos, no es el partido, no es el estar supeditado a una sigla, sino el proyecto. ¿En qué momento ese proyecto político representa una opción? Y así es como se ha venido construyendo la relación política, pero sin militancias. Hoy yo no milito en ningún partido político. Cuando yo decidí renunciar a mi militancia en el PRI, lo hice de manera consciente y pues ahí están las consecuencias, ¿no? No me estoy yendo en un momento de crisis del partido, sino en un momento en donde ya se vislumbraba una crisis y eso iba a generar pues una situación de confrontación, ¿no? Y no habría necesidad de eso. Entonces hemos ido tomando las decisiones que consideramos que son las más convenientes para el movimiento gremial, para el movimiento de los trabajadores. Y ahí es a donde hemos venido navegando. Nosotros, por ejemplo, en el 2012 decidimos apoyar a Andrés Manuel López Obrador y fuimos invitados por el Partido del Trabajo a hacer fórmula con el licenciado Manuel Bartlett en el Senado de la República. ¿Seguiste a Manuel? Tenemos una buena relación. No, don Manuel pues, es todo un personaje a nivel nacional. Él tiene una trayectoria, pero cuando fue gobernador y durante todo el tiempo que tuvimos oportunidad de convivir con él y hasta la fecha, pues tenemos una buena relación, aunque pues no nos vemos porque él pues, ya está en otros niveles y en otras actividades, pero un buen recuerdo de
del trabajo que tuvimos con el licenciado Bartlett. El PRD, estuviste una parte en el PRD. El PRD me invita a ser candidato cuando Marta Erika fue la candidata a gobernadora. Yo tuve una muy buena relación con Luis Maldonado, un personaje al que yo la verdad le reconozco mucho, lamentablemente falleció. Y él es el que me invita a formar parte de esas candidaturas en la Mixteca Poblana. Y el PRD me postula, pero tampoco yo no me afilié al PRD. Yo ya no tengo una afiliación partidista. Pero yo fui candidato por el PRD y otros compañeros fueron candidatos por otros partidos. Eso no limitó en nada la labor de la organización. Dejas en libertad a todos los miembros de la FROG. Sí, así ha sido estamos hablando del año 2012, que nos decidimos apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí en adelante pues ha venido siendo esa la dinámica, ¿no? De que pues la militancia partidista pues es el libre albedrío de quien la quiera tomar y como la quiera tomar, siempre y cuando pues estemos unidos en lo esencial, que es el trabajo en favor de las compañeras y de los compañeros trabajadores. Cuéntame de la bronca de Mondeles. Pues es un tema que llevamos ya 4 años de lucha, en donde estamos observando cómo esta idea de la reforma laboral de generar una mayor representatividad de los sindicatos hacia sus representados, pues se ve opacada porque existen todavía estas empresas que tratan de limitar la libertad sindical y que quieren imponer a los representantes de un sindicato. Y ese ha sido el proceso que hemos venido generando durante todo este tiempo, lo que nos ha llevado a presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, precisamente porque hay una negación a estos dos derechos fundamentales, que es la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, que son criterios o convenios que están muy claros en la legislación laboral en México, sobre todo a partir de la reforma laboral, y en el Tratado de Libre Comercio o el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, en el capítulo laboral específicamente. Y esperamos nosotros que este movimiento que estamos llevando a cabo a estos niveles genere un antecedente de que las empresas, por muy poderosas que pudieran ser, como es el caso de Mondelez, que es una corporación internacional, no pueden o no deben entrometerse en la vida de los trabajadores, en la vida sindical. Y creo que eso es lo que poco a poco hemos ido logrando, porque legalmente hemos ganado todas, ¿no? Hemos tenido una batalla legal de 4 años en donde hemos salido avantes y creemos que este movimiento al final va a hacer que las trabajadoras y los trabajadores de Mondelez tengan una representación sindical propia y que pues les dé esa posibilidad de tener en lo futuro la capacidad de poder negociar sus relaciones laborales y de que pues haya una vida sindical que permita que haya una participación real de la base trabajadora. Te deseo la mejor de las suertes y le deseo la mejor de las suertes a FROG con labor para lograr que lo que era Chicles Adams, para los que no saben qué empresa es esta de Mondelez, sepan que pues son los famosos Chicles Adams, que tiene su buena historia nacional también. Pero lo que sí es importante, que nos sigan en las redes, por favor. Y un servidor, Paco Fraile, los invita a estas conversaciones con el pastor. Y hoy le agradezco mucho a René que hayas estado conmigo y que nos hayas platicado de una parte de Puebla que es muy importante. Y me alegra mucho que en los años de 1936 a 40, ustedes hayan intentado ya poner en el mando a una mujer.
creo que eso los honra definitivamente en la vida nacional. Pues sí, muchas gracias, qué gusto, y pues esa es parte de la historia que me da gusto poder compartir contigo y con todas nuestras amigas y amigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, René.